Imaginen un gigante invisible que acompaña a cada país. Un gigante que, si no se controla, puede frenar el crecimiento, aumentar la pobreza y generar inestabilidad. Ese gigante es la deuda del Estado. Básicamente, la deuda del Estado es como cualquier otro tipo de deuda. Dinero que un gobierno pide prestado y debe devolver con intereses. La diferencia es que este gigante puede afectar la vida de millones de personas. ¿Por qué los gobiernos se endeudan? Las razones son variadas: financiar proyectos de infraestructura, cubrir faltantes de dinero o enfrentar crisis económicas. Sin embargo, como veremos en este recorrido por América Latina, la deuda del Estado es un arma de doble filo. Puede ser una herramienta útil para el desarrollo, pero si se maneja mal, puede convertirse en una carga muy pesada para las generaciones presentes y futuras. Para entender la deuda del Estado, primero debemos comprender de dónde viene el dinero. Los gobiernos pueden pedir prestado a diversas fuentes, organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, otros países o inversionistas privados. Estos préstamos suelen tener diferentes plazos, tasas de interés y condiciones. Por ejemplo, los préstamos del FMI suelen tener plazos cortos y están condicionados a la implementación de medidas económicas específicas. Es importante destacar que la deuda no es necesariamente mala, si se utiliza para financiar inversiones productivas que generen crecimiento económico. La deuda puede ser sostenible. El problema surge cuando la deuda se utiliza para financiar gastos corrientes o cuando el crecimiento económico no es suficiente para pagarla. En estos casos, la deuda puede convertirse en una trampa que limita la capacidad de los gobiernos para invertir en áreas clave como educación, salud o infraestructura. La historia económica está llena de ejemplos de países que han enfrentado crisis debido a una deuda insostenible. La crisis de la deuda latinoamericana de los 80 es un claro ejemplo de cómo la deuda puede llevar a una década perdida. Cuando las tasas de interés aumentaron, muchos países no pudieron pagar sus deudas, llevando a una crisis financiera. La crisis de la deuda griega de 2010 muestra los peligros de una deuda insostenible. Estos ejemplos nos recuerdan que la deuda del Estado no es un problema abstracto. Tiene consecuencias reales para las personas, afectando sus trabajos, sus ahorros y su calidad de vida. América Latina, rica en recursos naturales y diversidad cultural, enfrenta un desafío persistente: la deuda del Estado. A pesar del crecimiento económico, muchos países luchan contra altos niveles de deuda. Las causas son complejas y variadas. Factores históricos como la dependencia de exportaciones y la desigualdad social han contribuido a la acumulación de deuda. La deuda sigue siendo un obstáculo para el desarrollo sostenible. Analizaremos la situación de Brasil, Argentina y México. Sección 5. Brasil, un gigante con deuda gigante. Brasil, la economía más grande de América Latina, también carga con una de las mayores deudas de la región. Los sucesivos gobiernos han utilizado la deuda para financiar programas sociales, infraestructura y el funcionamiento del Estado. Si bien la deuda de Brasil no se considera actualmente insostenible, su tamaño genera preocupación. El pago de intereses consume una parte significativa del presupuesto público, limitando la capacidad del gobierno para invertir en áreas clave como educación y salud. El gobierno brasileño ha implementado medidas para controlar el gasto público y aumentar los ingresos fiscales. Sin embargo, la polarización política y la volatilidad económica dificultan la implementación de reformas estructurales más profundas. Sección 6. Argentina. Crisis recurrentes y el FMI. Argentina tiene una larga historia de crisis económicas y renegociaciones de deuda. La inestabilidad política, la inflación crónica y la falta de confianza en la moneda local han contribuido a la acumulación de deuda a lo largo del tiempo. En 2018, Argentina se vio obligada a solicitar un préstamo récord al FMI para evitar una crisis cambiaria. El acuerdo con el FMI implicó la implementación de medidas de austeridad que han generado un fuerte debate social. El gobierno argentino se enfrenta al desafío de estabilizar la economía, reducir la inflación y recuperar el acceso a los mercados internacionales de crédito. La renegociación de la deuda con el FMI y otros acreedores es una prioridad para evitar una nueva crisis.
Sección 7. México, entre petróleo y deuda externa. México, un importante productor de petróleo, ha utilizado los ingresos petroleros para financiar el gasto público durante décadas. Sin embargo, la caída del precio del petróleo en los últimos años ha afectado las finanzas públicas y ha contribuido al aumento de la deuda. A diferencia de Brasil y Argentina, México tiene una economía más diversificada y un mejor acceso a los mercados financieros internacionales. El gobierno mexicano ha implementado medidas para fortalecer las finanzas públicas, como la reforma fiscal y la disciplina en el gasto. Sin embargo, la incertidumbre sobre la política económica del actual gobierno genera dudas sobre la sostenibilidad de la deuda a largo plazo. Sección 8. Manejando el déficit. Estrategias para el futuro. Ante el desafío de la deuda, los gobiernos latinoamericanos deben actuar con responsabilidad y visión de futuro. No existe una solución mágica, pero hay estrategias que pueden ayudar a controlar el déficit y sentar las bases para un crecimiento sostenible. Es fundamental un enfoque integral que combine medidas de corto plazo para estabilizar la economía con reformas estructurales de largo plazo para impulsar el crecimiento y la competitividad. En las siguientes secciones, analizaremos algunas de las estrategias clave que los gobiernos pueden implementar para manejar la deuda de manera efectiva: control del gasto, aumento de los ingresos fiscales y renegociación de la deuda. Sección 9. Control del gasto, austeridad o inversión. Controlar el gasto público es fundamental para reducir el déficit fiscal y la deuda. Sin embargo, la austeridad a ciegas puede ser contraproducente, ya que puede afectar el crecimiento económico y generar malestar social. La clave está en optimizar el gasto público, eliminando gastos innecesarios y mejorando la eficiencia de los servicios públicos. Es fundamental priorizar la inversión en áreas clave como educación, salud e infraestructura, que generen un impacto positivo en el crecimiento a largo plazo. En lugar de recortes drásticos, los gobiernos deben enfocarse en mejorar la calidad del gasto público. Esto implica combatir la corrupción, transparentar las cuentas públicas y evaluar el impacto real de los programas sociales. Sección 10. Impuestos justos, financiando el desarrollo. Aumentar los ingresos fiscales es otra estrategia fundamental para reducir la deuda. Sin embargo, no se trata simplemente de aumentar los impuestos, sino de hacerlo de manera justa y eficiente. Es necesario combatir la evasión fiscal, que afecta principalmente a los países en desarrollo. Se estima que América Latina pierde miles de millones de dólares al año por la evasión fiscal de empresas y particulares. También es importante revisar la estructura tributaria, buscando un sistema más progresivo donde quienes más ganan, más aporten. Esto implica gravar de manera más eficiente a las grandes fortunas, las empresas multinacionales y las actividades que generan externalidades negativas como la contaminación. Sección 11. Renegociación de deudas. Un camino difícil. En algunos casos, la renegociación de la deuda puede ser necesaria para aliviar la carga financiera de los países. Esto implica llegar a un acuerdo con los acreedores para modificar los plazos, las tasas de interés o el monto total de la deuda. La renegociación de la deuda puede ser un proceso complejo y difícil, que requiere de una fuerte capacidad de negociación por parte de los gobiernos. Es fundamental contar con el apoyo de la comunidad internacional y de los organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial. La renegociación de la deuda no debe verse como una solución mágica, sino como una herramienta que puede dar un respiro a los países para implementar reformas estructurales y volver a un sendero de crecimiento sostenible. Sección 12. Conclusión. Un futuro sostenible para América Latina. La deuda del Estado es un desafío persistente para América Latina. La región ha logrado avances significativos en las últimas décadas, pero la deuda sigue siendo un obstáculo para el desarrollo sostenible. Los gobiernos latinoamericanos deben actuar con responsabilidad y visión de futuro para controlar el déficit, reducir la deuda y sentar las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo. Es fundamental un enfoque integral que combine medidas de corto plazo para estabilizar la economía con reformas estructurales de largo plazo para impulsar el crecimiento y la competitividad.
El futuro de América Latina depende de la capacidad de sus líderes para tomar decisiones responsables y construir un futuro más justo y próspero para todos sus ciudadanos.